sectores a nivel mundial han encontrado algunas principales medidas y respuestas que se deben adoptar de manera inmediata para mitigar esta pandemia. Entonces, ¿en qué se encuentran los gobiernos en este momento? Están tratando de adquirir insumos médicos para mitigar esta situación. Al mover estos insumos médicos puede darse un mayor riesgo de corrupción, por ejemplo, en las aduanas. Puede haber menos controles en materia de requisitos estatales para contratar con el Estado. Entonces, aquí el llamado que hacemos a las empresas es que estén muy alertas a esas señales que se pueden llegar a presentar. En cierta medida, si la empresa de la que ustedes hacen parte está en este momento de alguna manera mitigando esta pandemia y, por ejemplo, está en la búsqueda de insumos médicos, si está en alguna parte de la cadena que de lo que les acabo de denunciar, pues deben estar muy pendientes de no ir a incurrir en un riesgo de corrupción o que el riesgo de corrupción no sea tan alto. En esa medida, cada empresa debe realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos particulares de soborno transnacional y de corrupción a la que pueda llegar a estar expuesta. ¿Qué hemos visto en este momento? Hay algunas empresas que están modificando su objeto social para atender esta pandemia y eso no quiere decir que esté mal, pero sí deben tomar las medidas necesarias para mitigar estos hechos. También es importante que los altos directivos estén conscientes de esta situación y reafirmen el compromiso que pueden llegar a tener en esta situación. También es importante que hagan la evaluación de si es necesario contar o no con programas de transparencia y ética empresarial en este momento, que hagan una evaluación de las prácticas de debida diligencia que se están realizando. Muy importante en este momento trabajar de la mano con la revisoría fiscal y si la empresa en la que ustedes están cuenta con un oficial de cumplimiento, pues que comiencen a ver el empoderamiento de esta persona al interior de la empresa. Esas son como las grandes características que les quería anunciar el día de hoy. Les quiero dar las gracias por este espacio, por este momento que nos dan para poder compartirles un poco la visión de la superintendencia. Como les decía al inicio, las puertas de la entidad están abiertas y quedamos atentos a lo que ustedes requieran. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Francisco, por este abrebocas a lo que será la presentación de Marcos. Pero antes de que entre Marcos, la secretaria de Transparencia de la Vicepresidencia nos ha mandado un video. Entonces, los invito a escucharlo. Espero no tengamos problemas de capacidad de internet. Entonces, si por favor me colaboran pasando el video, muchas gracias. Sí, señora, ya lo estamos abriendo. Buenos días. Mis agradecimientos a Colcop por invitar a la Secretaría de Transparencia a participar en este webinar. El saludo a la doctora Lorena, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cobranza Colcop, y al doctor Marco Pérez, Network Manager en Colombia, Ecuador y Buenos días. Mis agradecimientos a Colcop por invitar a la Secretaría de Transparencia a participar en este webinar. El saludo a la doctora Lorena, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cobranza Colcop, y al doctor Marco Pérez, Network Manager en Colombia, Ecuador y México de Alliance for Integrity, a todos los agremiados a Colcop y a ustedes, los asistentes a este webinar. La Secretaría de Transparencia felicita a Colcop y a sus agremiados por su permanente compromiso en la consolidación de la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción, mediante acciones, por ejemplo, como la firma de la Ruta Colombiana de la Integridad Empresarial
pacto que celebró con la señora vicepresidente de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a finales del 2019 y con esta Secretaría de Transparencia, así como por la realización de espacios como este webinar que nos permite consolidar aún más el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Igualmente, queremos resaltar que Colcop, además de representar el ecosistema de la cobranza en Colombia, se ha caracterizado por difundir las mejores prácticas para profesionalizar y para arraigar la ética en la actividad de la cobranza. Destacamos los pilares de Colcop, en particular el de autorregulación, que se materializa a través del Código de Ética, Buenas Prácticas y Gobierno Corporativo, que es de obligatorio cumplimiento para todos los asociados. Ello permite luchar contra la corrupción, que es un flagelo que nos ha afectado, que no solamente afecta a la inversión extranjera, sino que daña y destruye la ética de los negocios y que distorsiona la competitividad y nos daña como sociedad. La estrategia de la Ruta Colombiana de Integridad Empresarial es una herramienta útil para elevar el estándar contra la corrupción, para elevar los valores éticos, para contar con herramientas comunes que contribuyan a prevenir y a mitigar el riesgo de corrupción. E igualmente, coincide totalmente con el sistema de compliance como el mecanismo para identificar el riesgo de corrupción, para establecer la causa del mismo y para establecer los controles y la manera de reaccionar frente a él. The Integrity App es una herramienta de Alliance for Integrity. Es una herramienta tecnológica de fácil uso que permite a las entidades del sector privado conocer a través de un cuestionario sencillo de aplicación gratuita y reservado cómo está su nivel de efectividad de los controles que han adoptado contra la corrupción. E igualmente les permite recibir recomendaciones de acciones de mejora o de implementación de nuevos procesos para que suban aún más en ese top de efectividad contra la corrupción. El pacto que firmamos con Colcop permite poner a disposición de más de 70 organizaciones y actores esta herramienta. Todos actores del sistema ecocrediticio colombiano, que está compuesto no solamente por los recuperadores de cartera, sino por las mismas entidades del sector real relacionadas e incluso por entidades del sector financiero. Integrity App de Alliance for Integrity es una herramienta tecnológica diseñada por expertos que forman parte del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y de la Federación de Industrias Alemanas, así como del capítulo alemán de la Red de Pacto Mundial firmado en el 2015. Espero que este webinar sea de mucha utilidad para todos ustedes y que nos ayude a consolidar la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción, flagelo que tanto nos ha afectado. Bueno, parece que ya terminó el video o tenemos algún tipo de problemas de comunicación. En fin, lo importante era escuchar a la doctora Beatriz, como siempre, muy generosa con nuestra asociación. Yo creo que sin más preámbulos, yo le voy a dar la bienvenida. ¿Aló, me escuchan? Creo que sí. Sí, señora, te escuchamos. Ok. Entonces, para que continuemos con nuestra presentación, le voy a dar la bienvenida a Marcos Pérez. Marcos es maestro en alta dirección de MBA de la Universidad de Anáhuac de México, es licenciado en psicología y actualmente es Network Manager de Alliance for Integrity en México, Colombia, Ecuador, y es responsable global por el tema de género. Eso nos lo tiene que explicar. Nos compartirá en qué consiste esta herramienta, en qué consiste este instrumento para la aplicación, su importancia, sus usos y beneficios como parte de la estrategia de lucha contra la corrupción en el sector privado. Lo que más me atrae de esta herramienta, ya Juan Francisco Marcos nos lo explicará en detalle, es que es una autoevaluación. Esto no es una herramienta pública.
no es una herramienta para publicar sus resultados. Entonces, pues sin más preámbulos, los voy a dejar con Marcos. Marcos, bienvenido y muchas gracias. Al final tendremos sesión de preguntas, entonces si quieren irlas colocando en el chat, con muchísimo gusto. Marcos. Muchas gracias, doctora Urueña. Muchas gracias por la generosa presentación y por el espacio. Mi nombre es Marco Pérez. Yo los saludo desde la Ciudad de México y para mí es un honor poderles poner a su disposición esta herramienta a todas las organizaciones que hacen parte de Colcov, que firmaron este pacto de integridad hace ya más de medio año, y que esta herramienta, como una introducción, me gustaría aclarar, es como una visita al doctor. Como cuando uno visita al doctor y se siente en confianza de poderle decir realmente cómo es que uno está, si hace o no ejercicio, si tiene o no este vicio, si esta es su alimentación y qué es lo que va a pasar después de ir al doctor. Pues él le va a decir, mire, este es su diagnóstico, así está usted. Y si quiere ser más sano, si quiere rendir mejor, si quiere bajar estos riesgos, usted debería hacer este tipo de ajustes, ¿no? Cuando uno va al doctor, pues sabe que tiene la confianza y la tranquilidad, la privacidad de una consulta médica. Entonces, así es de Integrity App. Es una herramienta de autodiagnóstico que no es un ranking, no se van a publicar sus resultados. Incluso nosotros, como desarrolladores globales, no tenemos acceso a sus resultados. Yo puedo saber cuántas empresas en Colombia lo descargaron, ¿no? Podemos saber de qué sector, pero no podemos nunca saber qué es lo que ustedes respondieron. ¿Por qué? Porque no queremos que esto sesgue o que haya un conflicto de interés. Entonces, para entrar a profundidad de esta herramienta, invitarlas e invitarlos incluso que durante esta charla la descarguen y que sea lo más útil posible, que ojalá que en los últimos 15 minutos de esta sesión, cuando nos hagan preguntas y respuestas, nos la hagan con la app en la mano, que ya la hayan descargado, incluso que hayan hecho su autodiagnóstico. Este dura 5 minutos, no más, ¿no? Entonces, aquí va a ser mucho más efectivo mi explicación a lo largo del proceso si ustedes lo van haciendo. Simplemente es necesario un poco de contexto, ¿no? Para entender la app, entender de dónde sale esta estrategia multisector en Colombia, una estrategia global que tenemos en Alliance for Integrity, un poco cómo estamos adaptando incluso algunas de nuestras herramientas en tiempos de COVID. Y bueno, para entrar ya a detalle a lo que queremos escuchar el día de hoy, que son estos pasos para implementar un programa de integridad de Integrity App y pues dejar el espacio para preguntas y respuestas. Bien lo mencionaba Juan Francisco, lo mencionaba la secretaria, la doctora Beatriz. El 9 de diciembre se firmaron 12 pactos, en donde diferentes sectores se comprometían de forma pública con la autoridad y sobre todo con su propia cadena de valor, con sus propios grupos de interés, con sus propios representantes al interior de los sectores a trabajar por la integridad. Y sabemos que esto no es una tarea fácil. A diferencia de lo que es la anticorrupción, que tiene una visión negativa, tiene una visión de transparentar, de rendir cuentas, incluso de sancionar y de castigar, la integridad es una visión mucho más positiva, una visión preventiva, una visión como una ventaja competitiva, una visión como realmente lo opuesto de la anticorrupción, ¿no? La integridad es que no se corrompa, no perder nuestras características. Entonces, estos diferentes sectores que de forma voluntaria decidieron firmar estos pactos de integridad, pues no lo están haciendo solos, porque vuelvo a lo mismo, es una visión preventiva y positiva. Existen organismos internacionales como Alliance for Integrity, como el Pacto Global de las Naciones Unidas, que recopilamos buenas prácticas, herramientas que ya se han demostrado que funcionan bastante bien, ¿no? Incluso lecciones aprendidas, decir, mira, por aquí posiblemente no sea el camino correcto, para ponerlas a la disposición de las empresas que lo están haciendo. A final de cuentas, está comprobado por el Banco Mundial, por la OCDE, por diferentes fuentes internacionales, que la forma más eficiente para que el sector económico pueda hacer frente a la corrupción es previniéndola. ¿Y cómo se va a prevenir? Trabajando juntos como acción colectiva, no de forma aislada contra un gran problema. Entonces, bien lo decía la doctora Beatriz, Alliance for Integrity, nosotros somos un programa global que tenemos como único objetivo promover la integridad en el sector económico.
¿no? Evidentemente, al referirnos al sector económico, pues nuestro target son las empresas pequeñas, medianas, grandes, multinacionales, pero como les decía en mi introducción, no lo hacemos solos. Aquí la forma más eficiente es una acción colectiva y por eso trabajamos tanto con la Secretaría de Transparencia y con los gobiernos locales y federales en los países en donde estamos activos para fomentar un diálogo público-privado, un diálogo que nos privilegia el que no seamos una institución del país ni de la región, sino una institución internacional y que, bueno, pues aquí se van compartiendo y se va haciendo una red de expertos. Somos una iniciativa gratuita, voluntaria, no vinculante, que lo que busca es poner herramientas al servicio de las organizaciones y de los gobiernos, como en este caso. Estamos presentes en diferentes partes del mundo. Nuestro secretariado está en Alemania. Eso es una iniciativa de la GIZ, la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable. Todos nuestros fondos vienen de contribuciones alemanas, ¿no? Somos un programa de cooperación y pueden ver que estamos en India, en África, en América Latina tenemos 2 oficinas. Una en Brasil para coordinar el sur de América Latina y otra en México para llevar las actividades en la región andina y en Colombia. ¿Qué es lo que hacemos? No me voy a detener a detalle, pero buscamos mucho el intercambio entre pares, el diálogo público-privado, la sensibilización y género y soluciones digitales. La doctora Urueña, cuando amablemente leía mi hoja de vida, ella presentaba y le llamó la atención que yo fuera responsable del tema de género de forma global. Simplemente responde a esa duda. Está comprobado que en cuestión de género, entre hombres y mujeres, existe una diferencia probada en cómo se perciben los efectos de la corrupción. No quiere decir que un hombre o una mujer corrompa más o menos. Existen algunas hipótesis que una mujer toma menos riesgos, que está en otro tipo de situaciones al afrontar los riesgos, pero sería un estereotipo decir que ellas no corrompen. Lamentablemente no hay tantas mujeres en la toma de decisiones para poderlo argumentar. Lo que sí es un hecho, que el impacto negativo de la corrupción se diferencia cuando hablamos entre hombres y mujeres. Un tema como sextortion, un tema como negociación íntegra de género, pues sin duda empieza a ser un campo de trabajo de forma global. Y bueno, simplemente para complementar un poco lo que les vengo platicando, ¿no? Nosotros también en Alliance for Integrity en los últimos meses creamos este sitio de integridad en tiempos de crisis, que los invitamos a que lo consulten si tuvieran ustedes interés, en donde vienen algunas buenas prácticas de algunos oficiales de cumplimiento, de algunos responsables de gobiernos, algunas buenas prácticas de organismos internacionales, de gobiernos, artículos y publicaciones, de cómo en estos momentos tan complejos como es la crisis tanto de salud como económica, como incluso de seguridad puede representar esta pandemia, pues la integridad sin duda juega un papel fundamental, ¿no? Y pues esto nos ha trazado a que en Colombia, más allá de esta app, tengamos una agenda de trabajo bien robusta, sí, con la Secretaría de Transparencia promoviendo este tipo de webinars y este tipo de espacios de intercambio con diferentes sectores que hicieron parte de los pactos de integridad para que la descarguen y la comprendan y escuchar su retroalimentación, pero también con la red de Pacto Global estamos trabajando temas, no sé, en cuestión de género, integridad, ciberseguridad, compras públicas, compras privadas o incluso los nuevos dilemas éticos que se representan ahora con el tema de integridad. Muy bien. Ustedes cuando bajen la aplicación les van a hacer preguntas y vamos a usar un modelo para responder a cómo gestionar un programa de integridad. Yo sé que por estar hablando con un sector tan regulado, tan estratégico, tan estructural, ¿no? Y por estar hablando con Colcov, puedo imaginar que tienen ya una estructura de cumplimiento mucho más sólida que algunos otros, ¿no? Por la misma naturaleza en la que se enfrentan. Es un hecho, por ejemplo, que sectores como la construcción, como transportes, como servicios, a veces están más expuestos porque no tienen la misma regulación y porque existen algunos riesgos de corrupción que hacen más grande la posibilidad de que se concrete, ¿no? Hay terceros, hay intermediarios, hay un trabajo público-privado, no sé, empiezan a haber estas famosas zonas grises. Entonces, este mensaje seguramente ustedes lo encontrarán un poco sencillo, austero, básico, aquí en Colcov, porque al final de cuentas esta herramienta va para cualquier organización, incluso las pequeñas y medianas empresas, incluso los emprendedores que están empezando a hacer de cero su negocio, y que pareciera que el tema de compliance, de cumplimiento, de ética, de integridad, dependiera únicamente de las empresas multinacionales o de las bancarias o de las financieras o de las crediticias, cosa que no es cierto. Cualquier organización
debe de tener estos programas de integridad. Nosotros lo que hacemos es presentar un modelo, existen diferentes modelos para tener un programa de cumplimiento basado en 6 sencillos pasos. Estos 6 pasos, el primero es el compromiso, que muchas veces viene de la alta dirección, que la empresa dice, yo tengo una cero tolerancia a la corrupción, tenemos algún código de ética, tenemos algunos parámetros generales, tenemos un mensaje claro que se ve que la organización está comprometida de forma pública, fuera de casa, y de forma interna, dentro de casa, que no van a aceptar la corrupción. Después, la parte fundamental, y me atrevo a decir, el éxito tanto de Integrity App como de este modelo en el que se basa Integrity App para que tenga éxito al implementar un programa de integridad, es que tanto evaluamos los riesgos de corrupción. Primero, ¿no? Aquí cuando uno descarga la app va a hacer algunas preguntas si tiene, por ejemplo, identificados cuáles podrían ser los riesgos de corrupción a los que se enfrentan. Por el sector en el que están, por el país, por la región en la que estamos, en América Latina, sabemos que somos una región y presentaban en la introducción este índice de percepción de corrupción que lastimosamente nos flagela americanos a diferentes regiones sin importar de dónde vengamos. Entonces, se identifican los riesgos de corrupción, se evalúan qué tan probable es que el riesgo de corrupción se concretice, se lleve a cabo, y si se lleva a cabo, qué tanto me podría impactar, ¿no? Entonces, ya que voy gestionando a veces tan sencillo como una matriz de riesgos de corrupción, un heat map de colores, pues uno ya puede empezar a mitigar y administrar algunos riesgos y decir, estos riesgos son los que más me pueden impactar, los que más probablemente se lleven a cabo, pues debo de reaccionar ante ellos. Estos los voy a tener simplemente monitoreando y estos son buenas prácticas. Con base en mi evaluación de riesgos, es que los otros 4 pasos voy a hacer mi programa de integridad. Ya que sé lo que necesito hacer, pues voy a definir mi rumbo. ¿Cuál es el objetivo del programa de cumplimiento? El programa de cumplimiento de ética, de integridad empresarial, es un traje hecho a la medida, ¿no? Entonces, pues deberá de definirse según los objetivos previos. Y aquí lo interesante no es solamente tener el programa de integridad y guardarlo en el cajón, es implementarlo. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cómo vamos a saber que se está llevándose a cabo? Si se cumple, ¿cuáles son los incentivos? Si hay alguna violación, ¿cuáles son las sanciones? Esto que estoy diciendo, este statement en mi compromiso, esta evaluación de riesgos, la tengo alineada con algunas de mis políticas y lineamientos internos. Hay un canal de denuncia, hay un sistema de seguimiento de debida diligencia a la denuncia, y pues así ya puedo empezar a monitorear. Una de las principales preguntas que nos hacen en Integrity App es, ¿cómo puedo medir mi programa de integridad? Pues depende de tu programa de integridad, cuáles hayan sido los objetivos que hayas puesto. Estos objetivos los definiste según el análisis de riesgos de corrupción en el que está tu organización expuesta. Todo es cíclico a final de cuentas y es relevante comunicarlo porque está comprobado que estas buenas prácticas hay que mencionarlas. Hay que mencionar lo positivo, que salió bien, y lo que no salió muy bien, ¿no? Y aquí ya cambia mucho el proceso de marketing responsable, de no solamente decir firmé un pacto de integridad, sino firmé un pacto de integridad porque estoy comprometido con esto. Y aquí tengo diferentes herramientas. Una de ellas es de Integrity App, para demostrar que estoy mejorando, ¿no? Y que estoy en un trabajo de mejora continua, de aprendizaje, de intercambio, y que lo que en un día funciona, hace 7 meses, cuando firmamos el pacto de integridad del 9 de diciembre, pues era muy diferente el contexto global, económico, regional y sectorial que vivíamos al que ahora vivimos en plena pandemia. Entonces, pues esto es una herramienta que hay que estarse actualizando de forma constante. Entonces, en esta última parte de mi intervención, entraré a detalle en la cuestión técnica de la app. Es una app simple, digital. Es una app bastante sencilla que ustedes pueden descargar, pueden ver ahí de integrityapp.com, incluso pueden acceder a través de del computador, de la página web, pero también lo pueden hacer descargándola como un aplicativo más, ¿no? Tanto en Android como en los teléfonos iOS uno la puede descargar, y les decía, puede uno también ingresar a integrityapp.com. La pregunta es, ok, ¿por qué yo quisiera descargar esta app? Esta app le va a permitir a usted, como le decía en un inicio, evaluar su programa de compliance en 5 minutos máximo. Y les repito, si aquí en Colcov tenemos un camino ya más avanzado, un programa de integridad, puede ser que digan, me viene bastante bien. Yo estoy más avanzado de lo que veíamos en los 6 pasos anteriores. Pero aquí el reto es, ¿cómo puedo hacer yo para compartir este mensaje en mi cadena de valor?
que muchas veces son empresas pequeñitas, medianas, o que no tienen una estrategia, una estructura de seguimiento o de normatividad como la mía, ¿no? Entonces, aquí pues depende el usuario de si la data o si la comparte con las demás organizaciones. También algo relevante de la app, si no es que lo más relevante, es que al terminar la evaluación dará una evaluación del 1 al 100. Bien lo decía la doctora Urueña, no es un ranking, no es una lista, nunca se comunicará que usted sacó, si sacó un 95 o si sacó un 72 o un 58. Lo interesante de la evaluación que le dé es todo lo que usted dijo que no tenía ahora, pues ¿qué va a representar? Va a representar la oportunidad de mejorar. No, sabe que yo no tengo un programa, una línea de denuncia externa, o yo no hago una evaluación de riesgos de corrupción en mi cadena de valor, solo lo hago al interior. O yo no tengo de forma pública, explícita, una postura que haga ver que yo como organización no estoy dispuesto a tolerar ningún principio de corrupción. O sí lo digo, pero no tengo ningún lineamiento ni ninguna política, ¿no? Entonces, aquí, después de mis resultados, me vendrá con recomendaciones no obvias de, bueno, pues instáurelo, sino cómo hacerlo, ¿no? Con webinars, con videos, con guías, con buenas prácticas en la app, ¿no? Uno hace el autodiagnóstico, se espera que sea lo más sincero posible porque es uno mismo el que va a recibir las herramientas y pues bueno, ¿esto por qué entonces podemos migrar al siguiente paso? ¿Por qué descargarla? Sí, porque es sencillo, sí, porque le va a dar herramientas y porque está comprobado que la integridad es un muy buen negocio. Porque reduce riesgos, porque permite ampliar la cadena de valor, porque permite trabajar con gobierno, porque ofrece mejores oportunidades de obtener créditos, financiamiento, porque vas a retener al talento deseado, por la ventaja competitiva que el día de hoy la integridad representa en el comercio. Y evidentemente lo que les vengo mencionando desde un inicio, porque sus datos van a estar totalmente protegidos bajo las normas de la Unión Europea, ¿no? Nosotros la desarrollamos desde Alemania. Si ustedes descargan la app, verán en su pantalla algo similar a lo que yo les estoy proyectando ahora. La primera pregunta, sea en computador o sea en un teléfono inteligente, será en qué idioma usted quiere descargarla. Yo me imagino que aquí la mayoría elegirá el español, ¿no? Lo que yo les estoy compartiendo ahora en pantalla es en inglés, pero al final de cuentas ustedes lo estarán viendo en español. Verán en la parte de arriba que vienen 8 pasos, son los mismos 6 pasos que les mencionaba anteriormente: compromiso, evaluación, definición, implementación, medición, comunicar, pero tienen 2 puntos más, lo que les decía, en lo externo y en lo colectivo. Decir, bueno, no estoy solo yo porque yo hago parte de Colcov y en Colcov usualmente nos están recordando este tipo de herramientas, en Colcov firmamos este pacto de integridad, existe el pacto global, existe UNODC, existe la Info Integrity, existe este fondo con tal empresa, ¿no? Entonces, aquí existen diferentes acciones colectivas. El autodiagnóstico son solo 25 preguntas, por eso les digo que no toma más de 5 minutos. Y estas 25 preguntas, todas van a ser con este esquema que están viendo en pantalla. Y poner no o poner que estamos en progreso. Uno va respondiendo sí, no, en progreso, y va a aparecer muy bien los resultados como lo estamos viendo ahora en pantalla. Así uno va haciendo los avances cuando va respondiendo al cuestionario. Es una ruta, ¿no? Y a mí me gusta mucho el ejemplo que usa la autora Beatriz y la Secretaría de Transparencia, la ruta hacia la integridad empresarial. La ruta de Integrity App acompaña a la Secretaría de Transparencia en este camino, ¿no? En estos pasos que les mencionaba anteriormente y que también da herramientas, ¿no? Específicas. Con eso termino mi presentación para dar paso a las preguntas y respuestas, pero creo que vale la pena revisar rápidamente esta información. ¿Qué pasa cuando termino la ruta? Cuando termino, por así decirlo, mi evaluación, pues voy a obtener un resultado. Y aquí es recomendable que yo cree, al ingresar a la app, un usuario con una contraseña para proteger los datos, no voy a tener nadie más acceso a esto. Y también, por si en 3 meses, en 6 meses, quiero regresar y saber si tuve una mejora o no tuve una mejora, es el momento en donde lo puedo hacer. Aquí la Secretaría de Transparencia invita a las organizaciones que así lo deseen a compartir sus avances y decir, muy bien, estamos hoy a 14 de julio en este webinar, la estoy descargando. ¿Qué les parece si en 3 meses hacemos una prueba, descargamos un poco más y vemos si hubieron o no mejoras? Y esas mejoras, la idea es que no la hagan solos ustedes.
Alliance for Integrity, con su red de expertos regional y global. Nos ponemos a sus órdenes para trabajarlo en conjunto. Aquí pueden ver, por ejemplo, nuestro Sounding Board, que sí, la Secretaría de Transparencia de Colombia forma parte de nuestro Sounding Board, pero también el Ministerio de Transparencia de la Contraloría General de la Unión en Brasil, o también el gobierno de Indonesia, o la empresa Twitter, SAP, obviamente la GIZ, ¿no? Entonces, pues somos diferentes y forman parte de diferentes organizaciones que hacen que hoy más de 2,000 usuarios hagan parte de Integrity App de forma global. Un simple resumen, uno ingresa, llena el cuestionario y en Integrity App, ¿qué es lo primero que va a pedir? Pues si uno la quiere instalar, pone uno su nombre, pone su apellido, pone la organización y el sector. Esto para nosotros tener información sectorial es lo único que nosotros sabemos porque está protegido. Un cuestionario de 25 preguntas, sí, no, en proceso. Las 25 preguntas según los 6 pasos que vimos anteriormente para evaluar un programa de integridad. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno presiona enviar? Va a recibir en ese momento un resultado del 1 al 100 y vendrá cómo puede mejorar ese 100 con webinars, con handbooks, con herramientas en líneas en el momento, ¿no? Entonces, además de Integrity App, tenemos herramientas como Nuestro Uses Colombia, que lanzamos el 9 de diciembre a la par de que estábamos firmando el Pacto de Integridad, una guía que presenta 10 de las excusas en Colombia que con mayor frecuencia se presentan en las empresas para justificar la corrupción, ¿no? Y cómo voy yo, ¿no? Colabóreme que le colaboro, no sabía que esto era corrupción, ¿no? Prefiero yo ver los goles que verlos hacer, pero ¿cómo vamos a justificar, cómo vamos a hacer frente a estas excusas y decir realmente no es la forma en que se hacen los negocios aquí? Y también un Compliance Toolkit que ahora en cuarentena integramos con diferentes herramientas. Pues aquí termino mi presentación en tiempo, como acordado, por si hubiera aquí alguna pregunta o comentario al respecto. Marco, yo sí tengo una pregunta para comenzar y es, cuéntanos si es posible saber organizaciones en Colombia que ya están utilizando la plataforma. Aquí la respuesta va por 2 líneas. Les puedo decir que Colombia es el país de América Latina que más descarga la app y esto pues va muy de la mano con este acompañamiento con los pactos de transparencia e integridad, pero justo la privacidad de datos es tan severa que no podemos saber qué organizaciones la han descargado. Les puedo decir que hemos hecho este tipo de espacios como el día de hoy en más de 15 ocasiones con diferentes sectores. Hace un mes estábamos, por ejemplo, con Andesco, presentando al interior de Andesco cómo integrarlo, ¿no? Lo hemos hecho también con Campetrol, lo hemos hecho con la ANDI, lo hemos hecho con diferentes gremios, cámaras y sectores, lo hemos hecho al interior de organizaciones. Novartis, por ejemplo, en Colombia invita a su cadena de valor que si usted quiere ser proveedor de Novartis debe de descargar la app. MedLife, Telefónica también ha hecho esa herramienta al interior de la organización, Grupo Bati, Grupo Bios, Grupo Éxito, pero realmente yo no sé si estas organizaciones la han descargado. Sé que la difunden en su cadena de valor, sé que la promueven, sé que nos han invitado en diferentes espacios. La semana pasada estábamos con Frontera Energy haciendo lo mismo y les podría seguir dando más ejemplos locales. En Compensada también hemos hecho esa difusión, pero no sé realmente quién la haya descargado. Bueno, esa era la respuesta que esperaba porque es la gran preocupación de muchos usuarios de una plataforma de este tipo. Y la siguiente pregunta es, quiero que te enfoques un poco más en el tema de confidencialidad de la plataforma. ¿Cómo es el tema, sí, del tema de Integrity App? ¿Cuál es el interés y cómo yo me aseguro que mi información es solo mía? Usted puede consultar al descargar la app la política de privacidad de datos que está basada en la protección de datos de la Unión Europea, en la cual hace ver qué información es la que podemos conocer los desarrolladores. Por ejemplo, el sector de la organización, el país en donde está, la cantidad de veces que ha descargado un informe. Eso es lo que yo podría saber y que yo incluso le comunico a la Secretaría de Transparencia para ir teniendo un monitoreo de cómo vamos utilizando esta herramienta.
En cuestión de resultados de las 25 preguntas, ni yo ni ningún desarrollador de Integrity App podemos tener acceso a ella. ¿Por qué? Porque la idea es que el usuario no se sesgue y no existe un conflicto de interés para que realmente responda. Hay países, por ejemplo, en India, que también tenemos bastante éxito con Integrity App, es un delito administrativo algunas de las preguntas, el poner que no a algunas de las preguntas que nosotros estamos preguntando. Y aquí debemos de ser bien cuidadosos con esa información y decir, usted está haciendo esto como un ejercicio de reflexión, no me está comunicando a Alliance for Integrity ni a nadie lo que está poniendo. ¿Para qué? Para conocer cómo mejorar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ganamos nosotros, Alliance for Integrity? Nuestro objetivo es promover la integridad empresarial y promover las buenas prácticas de integridad. Y para esto nos hemos dado cuenta que muchas veces no existe un espacio, un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Entonces, por eso es que la descargamos y la diseñamos con esta lógica. Y la Secretaría de Transparencia, la CGU en Brasil, la Función Pública en México, la utilizan como una herramienta confiable, evaluada y práctica comprobada para que pues, la puedan utilizar los usuarios de forma segura. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marco, porque esto es de suma importancia conocerlo. En nuestro sector, desde Colcop, inmediatamente firmamos el Pacto por la Transparencia y asumimos esa ruta por la integridad. Fuimos los primeros en bajar la herramienta y en utilizarla y le hemos venido haciendo seguimiento. Pero para mí era muy importante y para los asociados a nuestra industria, porque bien lo decía la doctora Beatriz, que Colcop exhibe las mejores prácticas y un código de ética que es de obligatorio cumplimiento en sus asociados. No buscamos, porque no se pretende erradicar 100% la corrupción en el país y en el mundo, pero sí mitigar el riesgo de la corrupción. Y como lo decía en un comienzo, tratar y luchar porque todos estos recursos lleguen a donde deben llegar y no se desvíen. Bueno, mientras continuamos conversando con Marco, quisiera comentarles que en pantalla les van a aparecer unas cortas preguntas. Es una pequeña encuesta que le va a servir a la Secretaría de la Presidencia de la República y nos va a servir a nosotros y a Integrity App para hacer una pequeña medición. Y es, ¿qué tipo de organización empresarial es su empresa? Hay 2, 4, 6, como 8 opciones, ¿sí? ¿Cuenta su empresa con programas de cumplimiento? Efectivamente, la mayoría creo que cuentan con esos programas. ¿Cuáles controles utiliza para hacerle seguimiento a estos programas de cumplimiento? Es opción múltiple, entonces, en el caso de Colcop es básicamente un código de conducta. Tenemos también un comité de ética. Y bueno, tenemos varias opciones. Y la cuarta pregunta es, ¿considera que el Integrity App es útil para fomentar los programas de cumplimiento de su empresa? Creo que esa para Marco es clave. Y una vez tengamos el resumen y la consolidación de todas estas preguntas, de todas estas respuestas, te las estaremos compartiendo, Marco. Creo que, Catherine, nos cuentas si más bien las preguntas las vamos reuniendo y se las hacemos llegar a Marco, y más bien cuando les enviemos el link de la grabación de esta presentación junto con la presentación, les podemos enviar las respuestas, porque pues ya estamos terminando nuestro tiempo, Marco. No sé si te quedó algo por comentarnos en relación con estas preguntas, Marco. No, creo que las respuestas las preguntas son bastante claras, nos van a ser de mucha utilidad y mi comentario sería más bien si dentro de la audiencia hubiera todavía algún comentario al respecto de la app, todavía creo que hay un poco de minutos. Ok, sí, creo que ya estamos sobre el tiempo. Solamente nos resta dar una inmensa gratitud a la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República
por apoyarnos en abrir estos espacios tan necesarios en estos tiempos de coyuntura, en el que vemos la importancia para todos ustedes. Tenemos que trabajar juntos contra la corrupción. Gracias por compartir su tiempo, gracias por dedicarnos como siempre este tiempo a Colcop. Muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, a la doctora Beatriz, que me escribió ahora que lamenta mucho no habernos podido acompañar, pero a veces el alto gobierno cita a última hora. Les deseamos un feliz día, pero especialmente a nuestro patrocinador System Group, que nos apoya en estos espacios. System Group es un asociado a Colcop, es un asociado a la industria y es un gran exponente de la actividad que realiza nuestro sector. Mil gracias, System Group, por acompañar este espacio. Gracias, Marco, por acompañarnos. Y a ustedes los esperamos el jueves a las 4 de la tarde en nuestro siguiente espacio, que es la Mesa de Innovación, para continuar con los temas tan importantes que tratamos todos los jueves a las 4 p.m. Un feliz día y hasta luego. Gracias, hasta luego.